En medio de críticas por parte de algunas organizaciones y de los mismos afectados, diversos organismos internacionales hacen lo posible por entregar ayuda a las víctimas de los 2 terremotos que azotaron a Nepal en las últimas semanas. Para conocer sobre los avances en la entrega de asistencia justamente en esta zona es que nos acompaña Gonzalo Martínez en representación de la Cruz Roja y quien presta ayuda desde la sección chilena. Y también nos acompaña Hari Basnet, él es ciudadano nepalí, hoy radicado en Chile y que nos va a comentar algunos detalles del lugar donde se produjo este terremoto y cómo lo están sintiendo los mismos nepalíes, a quien seguramente Hari los debe sentir muy cercano. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista internacional de CNN en Chile. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hari, partamos por el lado más bien humano, ¿no? Más allá de la asistencia y de todos los detalles que nos podría entregar Gonzalo más adelante. ¿Cómo crees tú que se está viviendo hoy en día la situación luego de un segundo terremoto? ¿Cuánto podría estar afectando a la gente? Cuéntame un poco de tu gente de allá. Bueno, por el primer terremoto ya habían fallecido más de 10.000 personas y ha afectado más de 18.000. Por lo cual, mayoría de nepaleses que estaban en Katmandú se regresaron a sus casas que viven fuera del capital. Y después de unas semanas intentaron regresar, a la mayoría de ellos pilló en el camino, de nuevo volvieron a su casa. Por lo cual la estabilidad laboral de ellos y estabilidad de su casa o ver futuro está bastante afectado porque ellos nunca habían vivido ningún tipo de terremoto, desastre tan grande magnitud, por lo cual no están preparados. No están preparados ni gobierno, ni ninguna instituciones. Ellos mismos, mayoría de personas que viven en el campo, están bastante afectados desde una pequeña comunicación celular. Las distancias son muy largas, me imagino. No, fíjate, no es tanto porque a pie. A pie es un poco larga, por decir, el Nepal es muy chico, es 147.000 kilómetros cuadrados. Entonces son 200 de ancho y más o menos 650 de largo. Entonces no podemos decir que es muy larga la distancia. Estamos hablando de que Nepal es la cuna del budismo y al mismo tiempo en Katmandú veíamos los principales monumentos declarados, también hasta Patrimonio de la Humanidad, símbolo de toda una cultura y que se encuentra en el suelo. ¿Cómo puede azotar eso a toda la población? Yo lo vi gente llorando, orando y llorando. Yo escucho nepalés, entonces últimamente dejé de ver las noticias porque es realmente triste. Son inocentes, es muy complejo de determinar, porque yo vivía allá, de hecho año pasado estuve allá con mi familia, visité varias partes, entonces menos mal pude viajar el año pasado porque muchas cosas ya no van a estar en el mismo lugar. Gonzalo, pasamos al lado ya de la entrega de ayuda. Hay una primera y una segunda etapa, según entiendo. La primera etapa es la asistencia básica. ¿En qué consiste? ¿Y ya pasamos a la segunda etapa? Todavía no. Lamentablemente, este segundo movimiento telúrico o terremoto, en realidad en Chile es bastante interesante que si no supera los 8 no hablamos de un terremoto, hablamos de un sismo. Pero las consecuencias humanitarias que estamos viendo en Nepal claramente habla de un terremoto de características devastadoras para la ciudad. La primera respuesta tiende a normalizar lo que nosotros llamamos líneas vitales. Esto significa servicios básicos, agua, electricidad, incluso telecomunicaciones, porque debemos entender que estamos viviendo una sociedad globalizada en la cual de inmediato todo el mundo quiere saber a sus familiares que están en la zona, y asistencia en comida y asistencia en agua. ¿Por qué? Porque para nosotros la asistencia humanitaria es casi como un dominó, cuyo principal inicio es el agua. Si no hay agua potable, no tenemos forma de hidratar a las personas. Si no tenemos formas de hidratar, vamos a fuentes no comunes de agua, la gente se infecta, comienza a esparcir brotes de cólera, como lo declaró el Ministerio de Salud nepalí, y de esta manera tenemos una emergencia que, aparte de ser una catástrofe humanitaria por la destrucción de edificios, la cantidad de muertes que actualmente ascienden a cerca de 8.000, tenemos un problema de salud en la propia gente que fue sobreviviente de este terremoto, lo cual ya los servicios básicos bajo ningún punto de vista pueden manejar. Una contradicción considerando que Nepal tiene una de las reservas de agua más grandes del mundo, ¿no? Así es. ¿En qué consiste la segunda etapa entonces de entrega de ayuda? ¿Qué tienen que ver o cuándo nacen las epidemias en todo esto?
Una vez que ya llevamos 2 semanas de emergencia más o menos y los cadáveres que no pudieron haber sido encontrados comienzan un proceso de descomposición, cuando ya la gente logra consumir lo único que le quedaba como primera respuesta, comienzan a buscar alternativas, tanto alimenticias como de agua. Y ahí comienzan los brotes epidémicos, especialmente en agua no segura, y es por eso que hace primordial la ayuda y entrega de lo que nosotros llamamos WATSAN, que es agua, saneamiento y promoción de la higiene. Equipos que se despliegan en el terreno, que abastecen de agua según normativas internacionales de esfera, lo cual implica en emergencia cerca de 14 litros de agua por persona al día. Muchísimo. Y tenemos que entender que los bidones que la gente compra en su casa son recién 5 litros. Y la gente acá no solamente ocupa el agua para que lo que a nosotros se nos ocurre, que tal vez es cocinar y tomar. Acá también hay que lavarse la cara, lavarse las manos, ducharse, disposición discreta, las redes de alcantarillado están destruidas. Entonces, esto remece completamente la infraestructura orgánica que tiene una urbe, y para la gente que está acostumbrada a vivir en urbes, encontrarse de sopetón, sin agua, sin luz, sin comunicación, es una situación en la cual tienen 2 posibilidades. Se adaptan y ayudan a las personas por medio de elementos básicos como lo que tú hablabas, o simplemente se desencadenan las epidemias, que es lo que se está esperando en este momento. Para ponernos en contexto, ¿cuántas y cuáles son las organizaciones que están trabajando ahora en la entrega de asistencia a los afectados? Por nombrar las más grandes, y debo partir por casa, Cruz Roja Internacional y Comité Internacional están trabajando con la ayuda humanitaria en comida, agua y despliegue de hospitales de campaña, especialmente. Está trabajando Naciones Unidas, claramente, UNICEF, y junto con ellos están trabajando otras organizaciones como World Vision, que se encarga de la asistencia de niños, y organizaciones menores que en conjunto están proveyendo soporte a las organizaciones mayores. Sin olvidar Médicos Sin Frontera, que es una organización directa que ya desplegó 2 hospitales de campaña, pero que claramente están organizadas bajo la red humanitaria internacional. Y otras organizaciones también un poco más chicas, organizaciones no gubernamentales que también están llevando ayuda, me imagino, de manera particular. Así es, pero es complejo llegar a estas zonas porque hay que entender que llegar a la emergencia es ser parte de la emergencia. Por ende tenemos que tener una autosustentabilidad completa para poder trabajar de manera directa con la gente. En ese mismo sentido, según vemos en los medios locales, ni medios internacionales, se habla mucho de críticas que han habido justamente a la organización en la entrega de ayuda. ¿A dónde apuntan esas críticas? Se hablaba de que el aeropuerto de Katmandú no estaba dando abasto, de que podría testificar, no es un aeropuerto internacional con muchas facilidades, sino que es una pista. Entonces, ¿dónde está el foco de las críticas? ¿Qué está pasando en este momento? En realidad, nosotros podemos partir por casa y recordar el 27F. El 27F, 2 días después de ocurrir la emergencia, sucede que Cruz Roja Chilena, organismo principal de ayuda humanitaria en el país, se ve con cerca de 200 delegados de distintos países en su sede central, que es pequeñita, está ubicada en el centro de Santiago, y cada uno de estos delegados quiere llegar con un avión de ayuda directamente. Imaginemos el caso de Nepal, donde tenemos una sola pista. ¿Cuáles son las prioridades? Tenemos gente que lleva agua, tenemos gente que lleva hospitales, podemos desplegar un hospital sin agua, y ese es el tema. La coordinación internacional a través de Naciones Unidas, muchas veces en este tipo de desastres humanitarios que son macabros, gigantescos y de alto impacto mediático, es muy compleja porque todas las organizaciones se activan para tratar de ayudar. De hecho, SAR Chile y CASAR Chile, estos temas que buscan con los perros guía, se activaron y se desplegaron en la zona. Bomberos de Chile pensó en mandar gente de rescate urbano, etcétera. Hay mucha gente y el tema es priorizar, tal y como tú dices. ¿Qué está pasando ahora? Yo entiendo que tú tienes un sistema de monitoreo ahí y que podrías contarnos qué está pasando y cómo se está desplegando la ayuda justamente en este momento en tiempo real. En tiempo real nosotros tenemos un sistema a nivel del Movimiento Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja llamado DMIS, que es un sistema de manejo de información en el cual en tiempo real se nos hacen análisis de planos, etcétera, de las solicitudes que hacen nuestros team leaders en la zona. En este momento tenemos desplegado más de 16 países con intervenciones directas. Decir que Israel es uno de los principales países que ha desplegado ayuda de hospitales de campaña y de Health Develop, considerando que ellos tienen todos los días de estas situaciones críticas. Uno de los principales trabajos es en Shelter, que era lo que hablábamos un poco de cómo refugiar a la gente, salud, agua, saneamiento y también ayuda en comida, porque una persona desnutrida en una emergencia es un potencial foco de infección.
directamente. Jari, ya se nos comienza a acabar el tiempo. ¿Qué esperarías tú de toda la asistencia que se está entregando como nepalí que eres? ¿Qué esperarías? ¿Cómo sientes esta situación? Pablo, lo que pasa es que cuando aparece ese tipo de situación, la ayuda internacional llegaron a un boom, donde no hay capacidad de almacenaje. De hecho, antes de ayer vi la noticia, botando las comidas porque ya están... No tienen cómo entregarlas. No tiene cómo entregar y está en mala condición. Entonces, ¿qué pasa? En la capacidad del país, o capacidad del mismo el Katmandú, es demasiado poco. Es una especie de vergüenza, porque no tienen capacidad de almacenar las ayudas que llegan de internacional, no tienen capacidad o no tienen medio cómo distribuir las cartas. Porque hay única entrada en capital vía terrestre, única. ¿Ya? Entonces ese carretera ya está fuera de uso. Y más aún ahora, que con el segundo se está pronosticando lluvias desde el martes en adelante hasta todo el fin de semana, que podría complicar mucho la situación. Mucha la situación, porque por el terremoto, como tanta tierra están sueltas, son 80% ya está destruido, con las lluvias se va a hacer una inundación jamás imaginada. Porque el gobierno no pensó, no lo planificó, pero él había visto cuánto en desarrollo afuera, han visitado afuera, han escuchado el terremoto, o han visto. Entonces, ningún tipo de plan de contingencia, porque muchos aviones no pudieron llegar a tiempo porque no había espacio, porque el aeropuerto está obsoleto. Porque los aviones que llegaron con ayuda tienen que esperar unas horas para descargar y después esperar unas horas para llevar a algunos pasajeros afuera. Entonces, capacidad fue muy limitada. Y también vía aérea por el helicóptero también está bastante limitada. De hecho, antes ayer un accidente un helicóptero norteamericano por la ayuda que fueron. 3 cuerpos han encontrado hasta el momento. Entonces es muy complejo porque yo conozco allá, yo viví allá. Entonces sé cómo están distribuidas las casas en torno de rural. Un entorno geográfico bastante complejo para llegar justamente con toda la ayuda que están entregando las diversas organizaciones no gubernamentales y desde la ONU, Cruz Roja, que nos acompaña en este momento, y nos entregaba justamente más detalles sobre en qué estado se encuentra este momento la asistencia que se está entregando en Nepal luego de los 2 terremotos. Y por el otro lado, Jari Basnet, que nos entregaba un poco más detalles sobre la distribución geográfica y cómo podría estar sintiendo un nepalí hoy en día la caída de sus íconos, de los monumentos más importantes de su cultura, cuna del budismo. Es la entrevista internacional, le damos fin. Queremos agradecer su visita. Muchísimas gracias por la invitación y dar ese espacio. Gracias. Un agrado tenerlo acá. Los vemos la próxima semana con más información del ámbito internacional aquí en la entrevista internacional de CNN Chile. Sigamos con más noticias.